Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. A lo largo de estos días quiero venir y analizar con ustedes este tema de la sola escritura. Son varios puntos que subyacen sobre esta, esta idea, este principio de los hermanos evangélicos, que nace de la Reforma Protestante. Pareciera que en las páginas de la Biblia eh, podríamos encontrar esta idea que la Biblia se interpreta por sí sola, pero vamos a ver que lamentablemente esto no es eh, así eh, de manera certera. Los hermanos evangélicos que pudieran eh, entrar aquí a este canal y ver este video, solamente le hacemos la recomendación de escucharlo, de analizar lo que ya muchos apologetas católicos vienen diciendo al respecto y, por qué no, también este humilde video. Eh, entonces, hay que notar que en la Biblia no encontramos ningún texto al respecto y más bien, como vamos también a demostrar, se requiere de un intérprete que ayude a todo el pueblo cristiano, a toda la comunidad del cristianismo, de un intérprete que sea un erudito en Sagradas Escrituras. Eh, la Biblia tampoco, por ejemplo, nos va a decir a qué texto vamos a recurrir para entender mejor algunos textos que son difíciles de comprender. Ya San Pedro lo va a advertir en la segunda carta, de que pues se han presentado muchas malas interpretaciones y otras han sido premeditadamente eh, torcidas, a veces queriéndose aprovechar de las mismas, pero que ha servido nada más pues para la caída de de estas personas que se han querido aprovechar de las Sagradas Escrituras. Y lamentablemente, esto de querer interpretar uno mismo la Biblia, ser uno mismo su papa, su propio magisterio, ha ocasionado infinidad de doctrinas dentro del protestantismo. Entonces, vayamos allá a la Biblia, porque de eso se trata, de demostrar con la Biblia también, con la historia, con la tradición apostólica, la enseñanza verdadera de lo que es el cristianismo auténtico. Entonces, yo quisiera empezar analizando un versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí el capítulo 17, más bien todo un acontecimiento que se da ahí entre Tesalónica y Berea, en estas comunidades de judíos, y que la tradición oral hace que se conviertan. Y en el pueblo de Berea hay un caso muy especial en el que se va a recurrir a las páginas del Antiguo Testamento para confirmar o contrastar lo que la tradición oral, la tradición apostólica que está transmitiendo Pablo, es cierta en relación a las profecías que, que habían quedado registradas. Ahora, ahí, en este acontecimiento, en este hecho, apuntamos varias cosas, tres cosas. Sí, el uso de las Sagradas Escrituras, eso no lo vamos a discutir porque ahí está, pero no es el pueblo cristiano el que lo realiza, sino el pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿qué tenía? Tenía pues su tradición oral, ¿no? Había una buena tradición oral y vamos a decir que también había una mala tradición oral. Tradición oral
mala o la negativa que Cristo va, digamos, a criticar seriamente, por ejemplo, en relación al pago de las ofrendas, ¿no? El corbán, las ofrendas en dinero. Bueno, entonces, hay una tradición negativa judía, eso lo sabemos, creo que todos los que hemos leído algo en la Biblia, pero ya no estamos hablando de la tradición judía, sino de la tradición cristiana que ahora es portadora Pablo, Silas, Tito, Timoteo, Pedro y todos los demás apóstoles que salieron sin ninguna Biblia a predicar a todo el mundo conocido. Entonces, pero vayamos al texto este que es bastante controversial con los hermanos evangélicos, que se refiere a los hermanos ahí judíos en Berea que se llegaron a convertir, ¿no? Porque el hermano evangélico, ¿qué va a decir? Que uno va a ser su propio guía para conocer, comprender y explicar el texto. Pero vamos a ver que no es del todo correcto, porque en este suceso de Berea vamos a encontrar la tradición oral, a Pablo como el magíster, el maestro, que va a enseñar la concordancia entre la tradición cristiana, la tradición oral cristiana y el escrito veterotestamentario, el Antiguo Testamento. Se lo voy a leer, le voy a pedir por favor que tengan paciencia en este texto para poder comprender estos tres fenómenos cristianos, que es el magisterio, la tradición oral y la tradición escrita, o sagradas escrituras, o Biblia, como la queremos llamar. Bien, entonces les voy a leer, es un poco, he tratado de cortar algunos versículos para poderlo hacer más ágil la lectura. A ver, vamos a leer. Nos dice Hechos capítulo 17 del versículo 1 al versículo 12. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Miren, presten atención aquí, está hablando de los judíos. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las escrituras. Miren, hasta ahí están muy bien, basándose en las escrituras. Les interpretaba, o sea, aquí tenemos un maestro, Pablo, les interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos, ¿no? Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Yo les anuncio, o sea, aquí tenemos la tradición oral. Sigamos, versículo 4. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de alta sociedad. Pasemos al versículo 10. Y aquí empezó la persecución de Tesalónica y Pedro tiene que salir, que alejarse de Tesalónica, ¿no? Y va a llegar a Berea. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, o sea, los bereanos, eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje, o sea, la tradición oral, con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, qué interesante. ¿Cómo es que aquí en este pasaje vamos a encontrar justamente los tres fenómenos de digamos, de la revelación divina ya para el cristianismo, para el pueblo cristiano, ya no para el pueblo judío? Y entonces está la tradición oral, el anuncio, ¿no? El querigma, el anuncio
de Pablo, Silas, a los judíos en sus sinagogas. Los judíos que revisan la escritura, Pablo que les va a interpretar. Eso es lo que nos ha dicho el texto. Miren qué hermoso, ahí está este trípode, ¿no? Este trío de la doctrina cristiana en relación a la interpretación bíblica, o perdón, de la interpretación de la revelación divina. Entonces, no es que yo voy a buscar la Biblia y que se interprete sola, no, porque hay hechos, hay acontecimientos que han sucedido y que no están escritos en la Biblia, como es esto, pues, de la venida del Mesías. O sea, no bajó del cielo, no cayó del cielo una, el Nuevo Testamento o el Evangelio para que los judíos la recibieran y dijeran, oh, miren, ya vino el Mesías, fue Jesucristo, a quien nosotros los judíos lo crucificamos. Miren qué equivocados estuvimos. Eso no sucedió. Lo que está sucediendo aquí entre Tesalónica y Berea es que hay un anuncio, hay una transmisión de la fe de la venida de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que los apóstoles lo están transmitiendo. Bueno, entonces esto es contundente y esto es precioso a la vez porque nos hace ver la verdad que el catolicismo ha venido ofreciendo durante pues 20 siglos, que no es solamente la escritura, se necesita de un magisterio que fue puesto por Cristo. Se necesita de esta tradición que ha recogido y ha comprendido, tiene una comprensión de las Sagradas Escrituras y hay que saberlas explicar. Y eso es lo que nos está mostrando. Bien, entonces, este primer texto que hemos analizado, esta primera idea de que la Biblia se está interpretando sola, no calza con lo que la Biblia dice. Uno no puede ser su propio guía para concordar textos, ¿no? Para comprenderlos, para explicarlos. Se necesita una persona que tenga conocimiento de todos estos temas, que haya estudiado, que haya recibido una capacitación. Entonces, y eso lo vemos con Pablo. Entonces, repetimos, uno no puede ser su propio guía para concordar, comprender y explicar el texto bíblico. Se necesita de un intérprete, de un maestro que conozca y lo enseñe. Entonces, esto es maravilloso. Y vamos a ver en un momentito más que los hechos bíblicos nos muestran que sí se necesita de un maestro. Uno no puede solo estar viendo a ver en qué parte de la Biblia puedo concordar esto. O sea, para eso tendría que conocerme toda la Biblia, ¿no? Y más cosas que las vamos a ver. Aparte de ello, pues también que para los tiempos apostólicos, pues no, todo estaba escrito y repetimos, no cayó del cielo el Nuevo Testamento o al menos Evangelios para que los judíos dijeran, ya, esto es así y vamos a analizar también el Nuevo Testamento que nos ha venido del cielo. Eso no ha pasado. Entonces, ese es el primer. Bien, pasemos ahora al segundo punto y este punto también es muy interesante. Mire, cuando alguien por sí solo ha querido interpretar privadamente la Biblia o ha caído en interpretaciones erradas o no las ha comprendido. Entre estos casos, pues tenemos herejes como Arrio, como Nestorio, como Marción, que ellos al interpretar así las Sagradas Escrituras por sí solos, han caído en errores. Por ejemplo, Marción, allá por el siglo II, empezó a enseñar que el Antiguo Testamento tenía que retirarse de la Biblia para el cristianismo y varios
evangelios y otras cartas de los apóstoles. Solamente se quedaba con el evangelio de Lucas, por ejemplo, ¿no? Esto fue combatido por la iglesia. Miren esta interpretación errada. Arrio le quitó la naturaleza divina a nuestro Señor Jesucristo, como lo hacen ahora los testigos de Jehová, o aquellos otros como los pentecostales unidos, que también son evangélicos, que pues ellos enseñan que no existe la Trinidad, sino que es una sola persona, Dios. Miren, todas las erradas interpretaciones que se hacen. O como, por ejemplo, hay algunos que no la llegan a comprender, como ahí lo vemos en la misma Biblia, como el caso del eunuco, lo vamos a ver un momentito más, que no llegaba a comprender las Sagradas Escrituras. Bien, otro punto es que para ayudar a las personas, los estudiosos de la Biblia, los eruditos de la Biblia, han tenido que colocar versículos a los márgenes en las páginas de la Biblia, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad? Porque, pues, no todos somos eruditos, ¿no? Yo no soy un erudito, ¿no? De ahí para acordarme, también para memorizar tantos versículos como lo hace, por ejemplo, que hay que aplaudir al padre Luis Toro, ¿no? Entonces, estas ayudas memorias, estas ayudas al margen, pues van a servir para quienes no son eruditos, ¿no? Para los que no saben. O sea, uno solo no puede, ¿no? No va a poder hacer. Ahora hay otro punto, ¿no? Y ¿qué pasaría con la persona que es analfabeta? No sabe leer, no sabe escribir. ¿Cómo va a interpretar por sí misma algo a lo cual no puede tener acceso? O un ciego, ¿no? O sea, todos estos hechos, o sea, quiebran esta idea de que la Biblia se interpreta por sí sola. Ahora, también hay modismos hebreos. En cada pueblo, en cada nación, tiene su propia cultura, tiene sus expresiones coloquiales. Por ejemplo, ahí en el Nuevo Testamento, San Juan el Bautista hace mención de que él no es digno de desatarle siquiera las sandalias a Cristo. Y eso, pues, no es solamente humildad, sino que cuando se hacían acuerdos entre judíos, eso de quitarse y entregarse una sandalia cerraba el acuerdo. Entonces, y en este caso, y hay un caso ahí en el libro de Ruth, que era pues para establecer ya que una mujer iba a ser la esposa de uno. Entonces, no soy digno de desatarle las sandalias a Cristo, porque se está refiriendo a la iglesia, a la esposa de Cristo, a la iglesia. Entonces, hay modismos, hay formas coloquiales, varias ahí en el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento, que son necesarias conocerlas. Como por ejemplo en esta de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, ahí voy a parafrasearlo, en la que se dice: aprendan de nosotros, de mí, de Pablo y de Apolo, a no pasarse más allá de lo que está escrito. Entonces hay muchos hermanos evangélicos que ellos consideran que ahí está la sola escritura, y no, ese es otro aforismo, es otro dicho de los judíos, ¿no? Y eso en las páginas propias de la, eh, de las Reinas Valeras, ahí se explican, ahí se están explicando, y que son pues dichos de los pueblos. Y eso, pues, los eruditos, los académicos lo saben. Ahora, otro punto más, ¿no? Es la necesidad de conocer los idiomas de la Biblia, ¿sí? Porque en las traducciones que están realizando, que ha realizado, por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas en la Reina Valera, versión 1960, ya lo he dicho en otros videos, que ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, o en la primera carta de Corintios,
capítulo 11, versículo 2, cuando se trata de señalar la tradición para el cristianismo, no traducen ahí en el texto la palabra paradosis como tradición, pues, ¿no? Lo traducen como doctrinas o como instrucciones o enseñanzas, de tal modo que el evangélico, el hermano evangélico, no llega a reconocer que existe la tradición para el cristianismo. Pero sí lo han dejado, esa palabra misma paradosis, para Marcos 7, capítulo 3, cuando los fariseos se lavan las manos, o ahí en Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante, cuando Cristo también nos critica por varias tradiciones que los fariseos habían introducido en contra de la tradición de Dios o los mandamientos de Dios, porque eso es tradición también que se va transmitiendo de generación en generación. Bien, entonces hay todo este conjunto de defectos que tiene esto de la interpretación, que la Biblia se interprete por sí sola. Entonces, hay que conocer el griego, hay que conocer el arameo, el hebreo. Eso requiere años. Y una persona común y corriente va a estudiar eso, puede, pero no, eso no, serán algunos, ¿no? No son todos. Después viene otro tema también difícil, que es que pues hay que ir a una facultad de teología, estarse pues ahí varios años para conocer los métodos de análisis e interpretación que se van a utilizar para introducirse en el mundo de la Biblia y comprender los diferentes textos, si son literales, si son, digamos, simbólicos. Ahora, ¿quién va a definir esos métodos? ¿Yo? ¿Qué métodos? Yo tendré que escoger los métodos que hay en el mundo, porque la Biblia nos señala qué métodos de hermenéutica, de exégesis, histórico, etcétera. O sea, ¿qué métodos voy a utilizar? Eso está muy difícil. Como decimos en Perú, eso está bravo, difícil. Bueno, entonces, ahí tenemos todas estas dificultades para interpretar, eh, para hacer que la Biblia se interprete por sí sola. La Biblia no me está diciendo, oye, ándate este texto, ándate, búscate el otro texto. No, eso no está ahí, no está ahí. Cierto que los apóstoles, cuando han ido predicando, han ido recurriendo a versículos del Antiguo Testamento, pero ellos tampoco están diciendo, oye, el capítulo tal, libro tal, versículo tal, porque eso además se hizo ya después por un obispo católico ya pasado pues en la Edad Media. Entonces, eso de que la Biblia se interpreta por sí sola está muy difícil, imposible, ¿no? ¿Cierto? Y ahora pasemos a la evidencia bíblica sobre esto que, pues, la Biblia por sí misma no se puede interpretar. A ver, vayamos a ver estos textos de la segunda carta de Pedro, que son contundentes. Miren lo que nos dicen. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 15 al 16, nos dicen lo siguiente, ¿no? Para tener el contexto. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. O sea, sabiduría, estamos hablando ya de una inspiración. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Aquí presten atención. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Bien, entonces ahí, ¿no? Sí, las personas pueden interpretar la Biblia, pero a riesgo de caer, ¿no? En una interpretación torcida.
aquí el texto dice, hay algunos puntos que son difíciles de entender. Y a continuación dice que los ignorantes, o sea, los que no son eruditos o los que no están capacitados en la ciencia teológica, en la ciencia bíblica, en las Sagradas Escrituras y todos los demás elementos que anteriormente hemos señalado, ¿no? El hebreo, los modismos arameos, los modismos griegos, la misma cosmovisión del pueblo judío y las tradiciones, varias que no quedaron escritas y otros hechos que tampoco han quedado escritos en la Biblia, que permiten una mejor comprensión de variedad de puntos de la Biblia, ¿cierto? Entonces, miren, acá dice que o sea, los ignorantes, ¿no? Los ignotos, los que no están preparados, ¿cierto? Y más aún, luego dice, pocos firmes en la fe, es decir, que no tienen suficientemente fija, cimentada la fe, andan con dudas o tienen una vida distinta a lo que el Evangelio manda, etcétera, van a interpretar torcidamente, ¿no? La van a interpretar. Es decir, no es que la Biblia, no, se necesita alguien que nos ayude a poder entender, ¿no? E interpretar debidamente las Sagradas Escrituras. Esta misma carta, ¿no? Esta misma carta nos va a hacer una aclaración extraordinaria sobre la necesidad que se tiene, se requiere de contar con un magisterio. Esta misma segunda carta de Pedro, pero ya en el capítulo 1, versículo 20, también el 21, lo vamos a leer, nos dice lo siguiente: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura, o sea, la palabra de Dios, ¿no? Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Repito, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, ¿no? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces aquí hay un punto importante que nos hace notar aquí el escritor de esta segunda carta, que nos dice que hay hombres que han sido movidos, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Para dar estas profecías. Entonces, si así como hay hombres, ha habido hombres inspirados por Dios, por la tercera persona, la Trinidad, para escribir estos escritos, obviamente también se necesita personas que estén siempre inspiradas u hombres dentro de la iglesia que siempre estén, digamos, inspiradas por el Espíritu Santo para asegurar la infalibilidad de la interpretación. En el versículo anterior del capítulo 3 de esta segunda carta de Pedro, nos damos cuenta que hay muchos que tuercen las escrituras, ¿no? Por ignorancia, porque no están capacitados, ¿no? Porque la misma Biblia nos señala que uno, pues, puede cogerla, abrirla y ponerse a interpretarla por propia cuenta, ¿no? No es privado. A Cristo ha dejado un magisterio. Allí en Lucas 10:16, por ejemplo, nos va a decir a quienes quienes a ustedes les escuchan, me escucha a mí, ¿no? Es como escuchar al mismo Señor a través de su magisterio. Bien, entonces, no hay interpretación privada. Yo no me puedo sentar por mí mismo, yo solo, a coger la Biblia, pasar de una página a otra página y yo hacer las concordancias, ¿no? Sistematizar textos. No, eso no puedo hacerlo yo si es que yo no tengo esa capacidad. Incluso un hombre solo no lo puede hacer también, por más erudito que sea. Para eso existen los concilios, para eso existe la iglesia en su totalidad, el magisterio en su totalidad. Ya, entonces, aquí vamos a ver en el siguiente texto un caso de una persona que en la Biblia, pues, ¿no? Que no sabía comprender la lectura y era una persona educada, que tenía conocimientos, era una persona educada. Miren,
Es el hecho, ustedes lo van a recordar, de el eunuco, el funcionario etíope de la reina Candace, ¿no? La reina de Etiopía. Allí en Hechos capítulo 8, de versículo 27 al 31, se nos va a hablar de este hombre culto que estaba leyendo, digamos, el pasaje, uno de los pasajes del profeta Isaías, y él no llegaba a comprender. Y en esto, Felipe, que es movido por el Espíritu Santo a acercarse a este hombre, le va a hacer, le va a hacer esta siguiente pregunta, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 30b. Felipe le pregunta, dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? ¿Cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces ahí vemos, ¿no? O sea, no es que yo por más culto, tengo mi profesión, pero si no soy yo pues un erudito, un conocedor de la Biblia, del pueblo hebreo. Incluso también se necesita tener cierto conocimiento de los pueblos circunvecinos, hasta del Imperio Romano, hasta el Imperio Griego, para saber pues todos estos acontecimientos que quedaron, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos otro caso de que la Biblia no se puede interpretar por sí misma. A ver, pasemos a otro acontecimiento. A ver, vamos a agrandar acá el texto para poder analizarlo. Y este es muy bueno. El caso en el Antiguo Testamento, ya para el siglo VI aproximadamente, cuando han regresado del cautiverio de Babilonia y se está reestructurando el pueblo judío con el gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras. O sea, además de ser sacerdote, Esdras era escriba, era un conocedor de la Biblia. Miren, lo vamos a leer. Es un texto un poquito largo, pero es extraordinario para comprender la necesidad de que uno solo, las personas cuando interpretan por su propia cuenta los textos, les lleva a graves confusiones, a tristeza, etcétera. Miren lo que acontece aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8, de versículo 1 hasta el 12. Dice, todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que estaban en edad de la razón. Era el primer día del séptimo mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender, que estaban reunidos en la plaza delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Miren, aquí estamos viendo gente que oye, no está leyendo, pero está oyendo la palabra de Dios. Pero vamos a ver a continuación, nos vamos a saltar unos textos, ustedes los pueden leer todo corrido y se van a dar cuenta de que la lectura que están haciendo, que ellos están oyendo, los va a asustar, no van a comprenderlo, se van a poner a llorar del miedo, del temor, la tristeza, etc. Vayamos ya al texto. Versículo 9. En esa ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas, escuchen aquí, presten atención otra vez, miren, estamos hablando de un colegiado, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas, que instruían al pueblo, repito,
que instruían al pueblo, le dijeron a este es un día santo para Yahvé, nuestro Dios, no estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oía la palabra de la ley. Versículo 11, aquí presten atención porque se va a referir a los levitas, que era el grupo del grupo sacerdotal, eran ayudantes de los sacerdotes que estaban capacitados ellos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Versículo 11. Los levitas consolaban al pueblo diciéndoles que no se oigan estos lamentos. Este es un día santo, no lloren más. Y todo el pueblo se dispersó para comer, beber, compartir y dar rienda suelta a su alegría. Y aquí presten nuevamente atención, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Repito, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Mm? ¿Vieron? No se trata de que yo coja la Biblia y la Biblia se interpreta por sí sola, ¿no? Aquí vemos la gente que está llorando, está triste, necesita que se les explique, y empiezan a explicarles los levitas, Esdras, Nehemías, ¿no? ¿No? Qué buena, ¿no? Esa es la doctrina católica que nos ha demostrado la necesidad de este trípode, que es la palabra de Dios, que es el magisterio, que es la tradición. Bien, entonces, a ver, vamos a ver un texto más. Estamos acabando ya. Y vamos a Hechos, ¿no? Capítulo 15. Vamos a ver. Se trata del concilio, del primer concilio de Jerusalén, el primer concilio el primer concilio de la iglesia, ¿no? Y que va a tener efectos católicos, efectos universales, porque van a salir un dictamen de una carta que se va a dirigir a todas las comunidades. Y es el hecho de los judaizantes, de aquellos cristianos, judíos cristianos, que habían convertido al cristianismo, que seguían propalando, digamos, la idea de que para salvarse tenían que circuncidarse y así ser parte, pues, herederos del reino de los cielos. Y vamos a ver que el colegiado ahí reunido de la iglesia va a definir este hecho. No es que hay una interpretación que dijo Pedro solo o que dijo Santiago solo, no. O que dijo algún presbítero solo o que Pablo solo, no. Y no es que cogieron la Biblia, no, tampoco. Lo que habían recibido de Cristo lo sometieron al Espíritu Santo y al sentir de ellos. Y de esta manera establecieron ya ahí, digamos, un precedente ya definitivo sobre cómo es la salvación, que es por gracia, ya no necesitamos circuncidarnos. Y esta gracia pues la obtenemos a través del bautismo. Bien, entonces miren lo que dice el texto. Vamos a leerlo, vamos a leer unas partes para que tengamos comprensión de la necesidad de los concilios. No que la Biblia se interpreta sola, porque ni los judaizantes, ellos no lograron entender las Sagradas Escrituras. Bien, a ver, vamos para allá. Hechos 15, vamos del versículo 6 al versículo 24, pero solamente unas partes nada más. Entonces, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de acalorada discusión, miren, hay una discusión, hay un debate sobre el tema. Papa Pedro, se puso en pie y dijo, o sea, ya aquí están las conclusiones, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca, ¿no? La tradición oral, de mi boca, el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. O sea, se convirtieron no por la lectura bíblica, ¿no? Sino por el anuncio oral, en la tradición oral, ¿no? Realizada por los apóstoles, en este caso por Pedro. Y era pues que
que la salvación nos viene por Cristo, por la gracia de Dios. Miren, más abajo, en el versículo 13, se nos dice, cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simeón, o sea, Pedro, así se llamaba antes, Simeón, acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él, ¿no? Formarse con gentes paganas, un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito, etcétera, ¿no? Entonces Santiago está retomando lo que ya Pedro ha dicho, nada más lo está repitiendo, nada más, ¿cierto? Y aquí está concordando lo que Pedro está enseñando con lo que estaba escrito, tradición oral y la tradición escrita, la Biblia. Pasemos al versículo 22. Entonces los apóstoles y los profetas, y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Versículo 23. Debían entregar la siguiente carta. Y aquí prestemos atención a lo que dice, es algo bonito. Los apóstoles y los hermanos con títulos de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Y a continuación, pues, va a decir la carta que los apóstoles con los presbíteros, la iglesia reunida con el Espíritu Santo, pues, han decidido no exigir tales y tales cosas a los paganos, ¿no? Entonces, aquí también vemos que no hay que los apóstoles empiezan a escudriñar las escrituras, hacer concordancias, sistematicidad de escritos, porque en ese entonces tampoco había versículos. Bueno, entonces, pero sí, ciertamente se recogen textos bíblicos. Sí, ahí en todo esto ustedes pueden revisarlas en las Biblias modernas con los textos al margen, con versículos al margen, van a ver que se retoman ciertos textos del Antiguo Testamento, pero no es que aquí hay un hecho nuevo que no estaba en las escrituras veterotestamentarias. Bien, pues hermanos, la Biblia no se interpreta sola, necesita un intérprete. Este intérprete debe ser infalible. Para ello, pues, necesita tener la gracia del Espíritu Santo y tener un amplísimo conocimiento, pero no es una sola persona, es un magisterio el que guía todo esto, con la gracia, la luz del Espíritu Santo, ¿no? Y llevar una vida de gracia, una vida de santidad. Bien, entonces hermanos, compartan el video, los estimamos mucho, rezamos por ustedes, recen por nosotros, a los hermanos evangélicos les sugerimos que analicen nada más, pues que analicen lo que aquí humildemente se les está orientando también a ellos. Que el Señor los bendiga.